Bueno, antes de la llegada del ferrocarril a El Salvador o a Centroamérica, los caminos de la red, o básicamente no existía en El Salvador una red de carreteras y caminos. Se conocían los caminos carreteros como un camino amplio de tierra en el cual podía pasar una yunta de bueyes con carretas, y estaba el camino real. El camino real, en síntesis, es el camino que conectaba los pueblos principales y las ciudades principales. Por ejemplo, la Constancia, esos grandes camionotes que tiene antes, no, yo los vi, eran como diligencias, ahí vendían todas las gaseosas, las cajas, tiradas por un gran caballón que le ponían así en las voladas, las calles eran empedradas. El verdadero problema se daba en invierno, porque en invierno no se podía transitar por los lodazales. Prácticamente los ríos se crecían. En el caso del río Lempa y todo el oriente, estamos hablando de San Miguel en época de invierno, por la crecida del río Lempa. Es de recalcar que en el periodo de la Federación Centroamericana se aperturaron puertos, como el puerto de la Unión Centroamericana, el puerto de la Libertad, por ejemplo, el puerto del Triunfo de los Libres, que es el puerto de Jiquilisco. Sin embargo, estos puertos eran poco accesibles por la situación de los caminos demasiado malos, y que en invierno se convertían en lodazales. La gente se transportaba, en esencia, el grueso de la población caminando. Las mercancías se transportaban, por lo menos antes de la llegada del ferrocarril, se transportaban en lo que se conoce como recuas de mula. ¿Qué es una recua de mula? Es digamos, un rebaño de mulas, que la mula es un animal de carga, una bestia de carga, que transportaba la mercancía de mucho valor, como por ejemplo el café o el añil. En el caso del café, antes del uso masivo de los puertos, el café se transportaba hacia Puerto Barrios en Guatemala y se transportaba en estas recuas de mula, que eran estos rebaños grandes de mulas conducidos por arrieros, y que desde el occidente del país se llevaba hacia Guatemala, partiendo por todo el occidente, pasando por Metapán y luego hacia la costa caribe de Centroamérica. Las ciudades vivían dispersas. Una realidad era Santa Ana, otra realidad era San Salvador, y una realidad muy distinta era San Miguel. Viajes de días, y un viaje que tenía que hacerse en caballo para el que transportaba el correo, iba en caballo y era un viaje rápido, ¿verdad? En el caso de las personas, no cualquiera podía viajar hasta Santa Ana, por ejemplo, desde San Salvador, porque ¿cómo podía ser? En el caso de los viajeros que desembarcaban en el puerto de Acajutla y venían hacia San Salvador,
bajo el entendido que eran personas que podían pagarse un viaje, se transportaban en diligencia. La diligencia, todos la conocemos, es famosa por el cine, el cine estadounidense del lejano oeste. Pues aquí habían empresas de diligencia que funcionaban en San Salvador, en Santa Ana y en San Miguel. Traían los viajeros que desembarcaban en el puerto de Acajutla, luego abordaban la diligencia que tomaba el camino por el Callejón del Guarumal, lo que hoy se conoce como el Paso de los Chorros o la Calle de los Chorros. Desde Sonsonate, pasando por Armenia, luego por el Callejón del Guarumal, dejaban Santa Tecla para venir en un viaje de por lo menos 3 días hasta San Salvador. Hay crónicas que cuentan de lo terriblemente cansado y lo estropeado que era el camino de la diligencia, que venía saltando en medio de las piedras, y el miedo que daba, cuentan crónicas antiguas, el hecho de pasar por ese Callejón del Guarumal en diligencia. Quienes viajaban en diligencia, personal diplomático, comerciantes, por ejemplo, viajeros, era peligroso sobre todo, no tanto por los asaltantes, más que todo era peligroso por lo menos en el Callejón del Guarumal, porque es una zona de muchos derrumbes, que según las crónicas, subidas empinadas y unas bajadas pronunciadas, con riachuelos por todas partes, y ojo, esto era en verano, se volvía intransitable en invierno, por los derrumbes y por la cantidad de riachuelos que cruzan la zona. El temible Callejón del Guarumal, en algunas crónicas hasta se le dice el Callejón del Diablo, por lo oscuro que era y la densa de vegetación. Estamos hablando en Occidente, para viajar de San Salvador al Occidente. Y en el caso de Oriente, bueno, quizás era el camino un poco más despejado por los valles, sin embargo se volvía imposible con la crecida del río Lema. Nadie podía costearse un viaje en diligencia de la población de a pie, las comunidades indígenas. Un jornalero, que la mayoría de la población vivía de la agricultura, se desplazaban a pie. Los caballos les pertenecían a los dueños de las haciendas y una carreta era un bien inaccesible para la población. Entonces, esta situación cambió y se vino a resolver tanto el tráfico de mercancías como la movilización de pasajeros. Es la situación que vino a modificar la entrada del ferrocarril en El Salvador hasta 1882, que es cuando se hace el primer viaje. Bueno, en 1848 se descubre oro en California. Una cantidad de viajeros estadounidenses que vivían en la costa este de los Estados Unidos deciden ir en busca de ese oro. Recordemos que California pertenece a la costa oeste de los Estados Unidos. Para cruzarse y llegar hasta esta zona, los viajeros tenían que enfrentar a indios hostiles que atacaban las caravanas de viajeros que iban cruzándose todos los Estados Unidos. Y esto era sumamente peligroso, porque no tenían manera de afrontar ese extensísimo territorio que es los Estados Unidos. Muchas veces se perdían, se enfermaban, o sea, la aventura de cruzarse hasta California era difícil. Resultó más viable cruzar el Istmo Centroamericano, desembarcando en el Caribe y cruzando Panamá hasta el Océano Pacífico, luego embarcarse en Panamá y llegar hasta San Francisco. Eso trajo una oleada de viajeros estadounidenses que iban en busca de oro y volvió al Istmo Centroamericano una ruta importante. Llegó a delimitarse la ruta por Panamá, por Nicaragua también, y lo que se conoció como la ruta del tránsito. Esto puso a Centroamérica en el ojo internacional como una zona importante de tránsito nuevamente del Océano Atlántico al Océano Pacífico. De manera que en 1855 se funda el Ferrocarril de Panamá, que es el primer ferrocarril que se funda en Centroamérica. Este Ferrocarril de Panamá fue una manera maravillosa en la cual se empezaron a viajar los aventureros que necesitaban llegar hasta San Francisco. La famosa ruta del tránsito que se dio por Nicaragua se volvió un elemento de discordia, de manera que hubo incluso una guerra, la guerra de William Walker, que William Walker, el filibustero,
lo que en realidad le interesaba a él era apoderarse de la ruta del tránsito y volver ese territorio por donde regularmente viajaban estadounidenses, volverlo parte de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, para muchos llega la civilización hasta Centroamérica, ¿no? Y después de Panamá, todos los demás países tienen como su principal objetivo tener un ferrocarril y se convierte en bandera de los gobiernos liberales de aquel momento, de bandera de civilización y progreso. Guatemala se suma a esta vorágine de ferrocarriles y por supuesto que también El Salvador. La historia puede remontarse a 1853, cuando una empresa norteamericana, la Interoceanic Railway, mandó al señor Gio Esquier o Efraín Esquier a proponer la construcción de un ferrocarril en El Salvador. Y él vislumbró esta zona del continente americano como una zona riquísima y que era la parte ideal para comerciar. Fue el primero que vislumbró, o por lo menos del que se tienen registros, que vislumbró un ferrocarril que iniciaría en el puerto Cortés, en Honduras, en el Atlántico, y terminaría en el Golfo de Fonseca, más bien. Y Squire pensó de que este ferrocarril iba a conectar ambos océanos. En esa época era presidente José San Martín, y él comisionó a un coronel, el coronel Pedro Rómulo Negrete, para que se entendiera con el señor Esquier. Este mexicano, que nombrado funcionario salvadoreño, se reunió con Squire aquí en el Centro Histórico de San Salvador, en su casa, y ahí debatieron los términos del contrato. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y hubo un par de cláusulas que para el gobierno salvadoreño fueron, al parecer, perjudiciales. Los términos por los cuales se discutió es que, según el coronel Negrete, pensaba que si se hacía lo que decía el señor Esquier, peligraba de alguna manera la integridad del territorio nacional. Puesto que ellos proponían que en los terrenos le iban a pasar a pertenecer a la empresa y que el gobierno salvadoreño no iba a poder tener injerencia en esos terrenos, etcétera, etcétera. No llegaron a un acuerdo. Recordemos que recientemente los Estados Unidos había arrebatado a México la mitad de su territorio, entonces además también la influencia inglesa, Gran Bretaña, era en estos momentos que estamos hablando, mediados del siglo XIX, era la potencia que tenía más influencia en Centroamérica. La obra, a pesar que hubieron interesados tanto en Honduras y El Salvador, la obra se vino abajo, el financiamiento nunca se terminó de conseguir, nunca aparecieron los capitales necesarios y el proyecto quedó abandonado. Sin embargo, quedó el documento, ¿verdad?, que hasta el día de hoy es una fuente riquísima de información de la Centroamérica del siglo XIX. Hubo que esperar aproximadamente 20 años para que otra persona, un prusiano francés, viniera a El Salvador. Era Juan Luis Bueron o Juan Luis Biogón, y él traía un proyecto interesante. El proyecto que entusiasmó al entonces presidente de El Salvador, el mariscal Santiago González, era grande, ¿verdad? Se decía que se iba a conectar el puerto de Cutuco con San Miguel, que el puerto de la Libertad se iba a conectar con San Salvador y que el puerto de Sonsonate se iba a conectar con Sonsonate. Y posteriormente estas líneas iban a llegar hasta San Salvador. Parecía que todo estaba listo y el proyecto prácticamente hubiera empezado alrededor de 1873, pero hubo un terremoto en marzo de 1873 que hizo que los posibles inversionistas franceses se retirasen. Y eso nos lleva otro tiempo sin ferrocarril en El Salvador. Y lo que más logró construir Bueron fueron 13 kilómetros de Santa Tecla a San Salvador. Estos 13 kilómetros se convirtieron posteriormente
en el ferrocarril de sangre entre Santa Tecla y San Salvador, a pesar de que no era el ferrocarril que todos esperaban, ¿verdad? La locomotora a vapor, cruzando y con su fila de vagones. Eso no vino, vino una década más tarde, pero sí vino el ferrocarril de sangre. ¿Y qué es un ferrocarril de sangre? Básicamente es un vagón alado por mulas, que fue fotografiado, fue grabado, aparece en crónicas del siglo XIX, porque en su momento fue algo novedoso y la gente empezó a utilizarlo. Después de cruzar el temible callejón del Guarumal en diligencia o en mula o en caballo, el viajero ya tenía por lo menos la opción de descansar un momento abordando el ferrocarril alado por mulas que lo traería desde Santa Tecla a San Salvador. En cuestión de mediodía ya podían estar en San Salvador y esto ciertamente vino a cortar un poco más el viaje. Posteriormente, el ferrocarril de sangre se pone ya en San Salvador y ya se convirtió después en un tranvía y ya después en un ferrocarril a vapor. La inauguración, según los datos que se tienen, se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1881, la inauguración de los trabajos. El que era presidente en esa época era el doctor Rafael Saldívar y inauguró los trabajos el 11 de noviembre y se dice que fue a la 1 de la tarde de 1881. Y se inauguró el ferrocarril hasta el siguiente año, en julio de 1882. Después de eso se hicieron otros tramos del ferrocarril como continuación de lo que era el ferrocarril Sonsonate a Cajutla. El primer tramo desde Sonsonate hasta Armenia. El mismo presidente Saldívar inauguró el tramo ese desde Sonsonate hasta Armenia, con un poco de, podemos decir, con un poco de mala suerte, porque en ese año, 1884, unas lluvias torrenciales que hicieron que el terraplén que llegaba hasta Armenia se arruinase y el tren solo alcanzaba a llegar hasta La Puerta, que era la estación anterior a Armenia. Luego se construyeron otros tramos, como por ejemplo el de Armenia, a una ciudad que casi nadie recuerda o a un poblado que casi nadie recuerda, porque en mis investigaciones estuve preguntando por ese lugar y nadie lo tiene en mente. Es un lugar que se llamaba Amate Marín. ¿Por qué era importante Amate Marín? Porque a ese lugar llegaban las diligencias que venían de Nueva San Salvador o Santa Tecla y ahí bajaba a las personas en ese lugar y tomaban el tren que iba para Sonsonate. Y lo mismo al revés, el tren que venía de Sonsonate bajaba a las personas en Amate Marín y ahí tomaban la diligencia que iba para Nueva San Salvador. Eso ocurrió alrededor de 1886. En 1887 se termina el tramo hasta Ateos y el poblado este o el caserío de Amate Marín prácticamente pierde importancia y empieza a desaparecer ya. Pero hay un ramal que también la gente casi no recuerda, que es el ramal que se construyó entre Ateos y un lugar que se llama la Ceiba del Guarumal. Este ramal se termina en 1890 con la esperanza de que posteriormente se iba a construir un ferrocarril entre la Ceiba del Guarumal y Nueva San Salvador o Santa Tecla. Esto es importante porque la idea en el fondo del gobierno era poder hacer el recorrido desde Sonsonate hasta San Salvador en tren. Sin embargo, el otro tramo que hizo falta para poder completar el recorrido completo hasta San Salvador nunca se construyó, a pesar de que se hicieron los estudios. Su proceso de construcción fue largo y terminó en
1900. La inauguración oficial se hizo el 16 de abril de 1900. Es el ferrocarril de Occidente. La inauguración fue toda una fiesta, hubo una ópera, hubo una función, hubo una recepción en el Hotel Nuevo Mundo, prominentes familias de Santa Ana se reunieron con familias ricas de San Salvador, toda la población vino desde San Salvador, según un cronista de la época, fueron cerca de 5.000, 6.000 personas que se vinieron a ver la inauguración y a ver la llegada del ferrocarril de Occidente a San Salvador en los tiempos del presidente, el general Tomás Regalado. La banda de los Supremos Poderes se trasladó a recibir a las familias de Santa Ana hacia Nejapa, hicieron un viaje en tren. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left. La construcción del ferrocarril en el territorio salvadoreño podemos decir que se llevó a cabo en dos etapas. Básicamente dividiendo la zona, ¿verdad? La zona occidental del Salvador y la zona oriental. En la construcción del ferrocarril en el oriente es un suceso como muy particular porque es el Estado salvadoreño quien inicia esta construcción después de que no se le ha dado una concesión a alguna compañía, ¿verdad? Porque hubo muchísimas contratas que no se concluyeron, que no se ejecutaron y fue el Estado quien lo inició a construir. Sin embargo, después de ciertos problemas económicos a inicios del siglo XX, más o menos a 1907, se iniciaron pláticas con el señor René Kilauer, que era un apoderado del señor Minor Keith, ¿verdad? Con quienes empezaron a hablar del surgimiento de generar una contrata que estipulara la construcción del ferrocarril desde el puerto de Cutuco hasta San Salvador. Este ferrocarril sería el ferrocarril de Oriente que transitaría por los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente, y fue en 1908 cuando se empieza a construir. Se da la secuencia de la construcción de este trabajo y es la compañía International Railways of Central America, que por sus siglas la conocemos como la IRCA, Ferrocarriles Internacionales del Salvador, la que se encarga de construir todos estos tramos. Y además iba a ser la encargada de construir una etapa del ferrocarril que iba a ser parte del ferrocarril internacional, que llegaba hasta la frontera del Salvador con Guatemala, en el departamento de Santa Ana. Esto se terminó de construir en 1929. Entonces, este proceso, digamos que es la etapa final de la construcción del ferrocarril salvadoreño. Cuando se empieza a dar ya el tránsito de los trenes, de los ferrocarriles, vemos también que se afecta de alguna manera a los ferrocarrileros, a los maquinistas, cuando hay casos específicos de descarrilamiento o de accidente, ¿verdad? Entonces, ciertos casos sí hubo algún coste de vida humana, ¿verdad? Pero fueron casos muy particulares.
acá me queda lo que es la toquera. La construcción del puente ferroviario sobre el río Lempa se llevó a cabo desde 1914, mediados de 1914 hasta 1922. Este puente fue considerado en aquel momento como el puente colgante más grande de Centroamérica. Quienes realizaron el trabajo de ingeniería de este puente fueron ingenieros estadounidenses de la misma compañía IRCA, que fue la que lo construyó. Y es de mencionar que se empezó a construir desde julio de 1914 y el trabajo de construcción de la vía férrea prosiguió en dirección a San Salvador por los poblados de Tecoluca, San Vicente, Zacatecoluca, etc. Fue importante construir el puente porque básicamente el río Lempa había sido una frontera geográfica que mantenía de alguna forma dividida la zona oriental con el centro y el occidente de El Salvador, de tal forma que esto dificultaba el tránsito de personas, de mercancías, de productos, y anteriormente a que se construyera este puente existía el tránsito de personas y de mercancías por medio de un sistema de barcazas, que eran las que se encargaban de movilizar a las personas. Posteriormente a la inauguración en mayo de 1922 de este puente, ya se empezó a dar el recorrido de los trenes desde La Unión hasta las localidades hasta las que iba llegando el ferrocarril. Por ejemplo, en Zacatecoluca, ¿verdad? O en San Vicente, que llegó más o menos a finales de la década de 1910. Fue importante la construcción definitivamente porque esto acercó los territorios y acercó también el oriente de El Salvador con el centro y el occidente. En cuanto al Puerto de la Libertad, es de mencionar que sí hubo proyectos para construir un ferrocarril desde San Salvador hasta el Puerto de la Libertad. Este ferrocarril pasaría también por Santa Tecla, que era una zona bien importante a nivel económico porque habían mucho cultivo de café, que en esa época era el motor de la economía salvadoreña. Una de las posibles causas que generó que no se construyera el ferrocarril en el Puerto de la Libertad fue que existía ya un monopolio del control de los ferrocarriles en El Salvador por parte de las dos compañías que manejaban, una en el occidente que sería la llamada FES, ¿verdad? La Salvador Railway Company, y la otra que era la IRCA, que estaba al frente de la compañía del manejo del ferrocarril en el oriente. Es de suponer que ellas también estaban teniendo algún monopolio en el control, en principio, de los puertos, ¿verdad? Una controlaba el puerto de La Unión y la otra controlaba el puerto de Acajutla. Y el movimiento comercial se daba básicamente en esos dos puertos, entonces no había un interés quizás mayor de querer activar el Puerto de la Libertad, aunque hubiese sido definitivamente un logro muy grande, ¿verdad? El Puerto de la Libertad posteriormente en todo el siglo XX fue utilizado, pero en menor medida de la que fueron utilizados los otros dos puertos. Y bueno, para 1976 este Puerto de la Libertad pasó a ser un puerto de venta artesanal, ¿verdad? De todos estos productos que se extraían del mar, y además un puerto más turístico. En un principio se pensaba de que el ferrocarril había sido construido esencialmente por extranjeros. Incluso se llegó a afirmar de que se habían traído afrodescendientes, o sea, negros, para trabajar en este trabajo pesado. Ciertamente los trabajos fueron sumamente pesados, se tuvieron que dinamitar montañas enteras, se tuvo que abrir brecha en lugares donde antes no había camino y nunca había pasado ni siquiera carretas, eran caminos inexistentes, ¿verdad? Prácticamente se tuvo que utilizar dinamita, se tuvieron que utilizar grúas, martillos hidráulicos, grúas a vapor, ¿verdad? Martillos a vapor. Pero ¿qué sucede? Todo fue trabajado por manos salvadoreñas. Hay autores, historiadores importantes salvadoreños que señalan que en los tiempos en los cuales no era momento de corta de café ni época de siembra,
los campesinos salvadoreños, en este caso del occidente y también posteriormente en el oriente, se iban a trabajar en los trabajos, valga la redundancia, en las labores del ferrocarril. Se iban a trabajar en la vía, a abrir caminos, a poner los durmientes, a atender los rieles. Hay fotografías ya un tanto tardías, sobre todo del ferrocarril de Oriente, donde es notorio que son salvadoreños, incluso se nota la vestimenta típica de manta del campesino salvadoreño de principios del siglo XX, trabajando en las vías férreas. Sí hay extranjeros que vinieron, pero ojo, altos ejecutivos de la empresa, ingenieros, jefes de cuadrilla, hablando de la empresa inglesa, y también en un principio, por lo menos yo calculo los primeros 5 años, 5 o 8 años, cuando máximo los trabajadores más especializados en labores del ferrocarril, como los maquinistas, brequeros, fogoneros, ingenieros, jefes de cuadrilla, ingenieros residentes, estos sí eran extranjeros. Hubo mucho español, hubieron gente que venía de Jamaica, que venía de Europa, de los mismos Estados Unidos, que vinieron y que se establecieron acá y vinieron a trabajar en estas grandes obras ferrocarrileras. Pero ojo, el grueso de los trabajadores fueron siempre salvadoreños. La construcción del ferrocarril en El Salvador se llevó a cabo más o menos en un periodo de 60 años. Y esto fue importante a nivel económico porque el ferrocarril fue el medio por el cual se transportaban los productos más importantes que se exportaban desde El Salvador para el mundo, ya sea para Europa o para Estados Unidos. En ese momento ese producto fue el café, que era el motor de la economía salvadoreña a principios del siglo XX. Y también el ferrocarril fue importante porque se convirtió posteriormente a su finalización de la construcción en 1930, se convierte en el medio de transporte más usado por los salvadoreños, por ciertos sectores de la población salvadoreña. Entonces fue muy importante y jugó también un papel muy destacado para los medios de transporte de la época en nuestro país.